Hola a todos. Regulación de la calcemia. Calcemia viene de concentración de calcio en sangre. Mantener la calcemia es esencial. El calcio participa de numerosas funciones celulares. Participa en la sinapsis nerviosa. Participa en la contracción del músculo estriado y liso. Participa como segundo mensajero en situaciones como la fertilización. En este caso, este video corresponde al de un ovocito en el preciso momento en que es fertilizado. El espermatozoide entra por este lado y se le ha introducido un colorante que se torna fluorescente en presencia de calcio libre en el citosol. Ustedes pueden ver que del lado que penetra el espermatozoide hay una onda de calcio. Esta onda de calcio tiene un determinado patrón y es necesario para que comience el desarrollo embrionario. El calcio también es esencial para mantener las células unidas. Tiene la capacidad de acomodarse entre proteínas y de facilitar que estas proteínas se acoplen. Es esencial para que actúen las caderinas, por ejemplo. Ustedes aquí pueden ver con claridad cómo las células están muy unidas entre sí. En tanto, en este caso, si bien están en contacto, no han llegado a tener el mismo tipo de unión que las que se encuentran del lado izquierdo. Es importante también para la coagulación sanguínea. Las concentraciones de calcio en sangre se mantienen con una variación de apenas un 5%. El calcio del organismo forma parte importante de los huesos y el 99% del calcio se encuentra en los mismos, por lo que es un elemento fundamental a la hora de regular la calcemia. Se encuentra de diferentes formas, se encuentra como ionizados, se encuentra como complejos, unidos a la albúmina, unido a las globulinas, actúa en la activación de numerosas enzimas y, como ya me dijimos, es un segundo mensajero muy importante. ¿Cómo está regulado la concentración de calcio en el líquido extracelular? Está regulado por la entrada de calcio, que por supuesto es a través del intestino. Está regulado por las pérdidas de calcio que se dan sobre todo a nivel del riñón y por sobre todo están reguladas por la liberación del calcio del hueso, que actúa como un verdadero lugar de almacenamiento del mismo. El calcio está íntimamente asociado también al metabolismo del fosfato. El fosfato forma parte de las sales que están formando el hueso, pero el fosfato es un componente fundamental de los nucleótidos, de diferentes sustancias de vital importancia en el organismo, participa como sistema buffer y tiene muchísima importancia. Vamos a ver que las hormonas que afectan al calcio de una u otra forma también tienen un efecto sobre el fósforo, que generalmente el organismo se lo encuentra como fosfatos. Hay dos hormonas fundamentales que son la paratormona y la tirocalcitonina o calcitonina, que son secretadas por dos glándulas diferentes. Mientras que la paratormona es secretada por la paratiroides, que en la mayor parte de las especies son 4 pequeñas unidades que están muy próximas a la tiroide, de ahí lo de paratormona, a excepción del cerdo, que solamente tiene 2 de las estructuras. La otra glándula que es fundamental es la tiroide, la cual tiene otra función, y cuando hablamos de hormonas tiroideas nos estamos refiriendo a otras sustancias, pero sin embargo hay unas células que están infiltrando, que están formando parte de estas glándulas, que se llaman células C, que tienen la capacidad de secretar la calcitonina. La paratiroides es una es una glándula que está formada por células en forma de cordones
y trabéculas, pero compactas, de aspecto epitelial, y es esencialmente una proteína. Como ya les mencioné, la calcitonina está la célula formando parte de lo que es la tiroides, y si bien la porción fundamental la llamaremos folículos, se llaman folículos y forman la hormona tiroidea que estudiaremos luego, las células parafoliculares se encuentran de alguna manera en proximidad al folículo, tienen un origen embriológico totalmente diferente y forman también esta hormona proteica que de alguna forma antagoniza a la paratormona. Vamos a ver qué es lo que hace la paratormona. La paratormona tiene una acción fundamental sobre el hueso, donde francamente aumenta la liberación del hueso de calcio y fosfato. En el hueso se encuentran cristales que se denominan de hidroxiapatita. Hay otras formas de calcio en forma amorfa, que generalmente es como mucho más accesible, y hay todo un mecanismo que ya veremos para la liberación o la deposición de ese calcio en el hueso. Por otro lado, a nivel del riñón tiene varios efectos. Uno de los efectos que tiene es aumentar la absorción de calcio, aumentar la eliminación de fosfatos. Y tiene, por otro lado, un efecto activando a otro elemento que también es una hormona y que participa de la regulación de la calcemia, que es la llamada vitamina D. La paratormona a nivel del riñón activa a la vitamina D y la transforma en un componente que es extremadamente activo. El otro efecto que va a tener también favoreciendo la absorción, sobre todo de calcio, a nivel del intestino, va a estar íntimamente relacionada al hecho de aumentar la concentración de vitamina D. La calcitonina tiene efectos opuestos. La función de la calcitonina es bajar el calcio. ¿Cuándo se necesita bajar el calcio? Bueno, sobre todo luego de haber ingerido comida rica en calcios. Esto va a determinar que haya una hipercalcemia, es decir, un aumento de los niveles de calcio en sangre. Entonces, la calcitonina se va a liberar por la célula C y va a ir esencialmente al hueso, donde va a tener una función antagónica, reduciendo los niveles tanto de calcio como de fósforo, de fosfato, que se libera a la sangre. A nivel de intestino, antagoniza a la acción de la vitamina D, reduciendo la absorción de calcio, y a nivel del riñón va a favorecer que se elimine por vía renal el calcio y va, por otro lado, favorecer también la eliminación de fosfato a nivel renal. Entonces, el efecto global es de reducir la concentración de calcio en sangre. ¿Cómo es el accionar a nivel del hueso? Esto representa este esquema del hueso, en donde podemos ver una zona de formación de hueso donde se encuentran los osteoblastos, y en estas zonas podemos ver osteocitos ya rodeado por una matriz extracelular, por supuesto que va a ser rica en cristales de hidroxiapatita. El primer paso es la deposición de fibras colágenas, de otras proteínas, y sobre estas se van a depositar las sales de fosfato, de calcio, constituyendo lo que habíamos dicho, hidroxiapatita, o bien formando este calcio amorfo, que generalmente es mucho más fácil de ser abordado para la liberación de calcio a la sangre. Estas son las células que forman el hueso y que mantienen el hueso, la célula fundamental de hueso, osteocisto y osteoblastos. Por el contrario, hay otra célula que se denomina osteoclastos. Los osteoclastos se originan por la función de una célula precursora
Este osteoclasto es una célula entonces multinucleada que tiene la capacidad de producir reabsorción ósea. Es decir, va a liberar enzimas líticas de sus lisosomas esencialmente que van a digerir la matriz ósea y va a favorecer la hidrólisis de la liberación de estos cristales de hidroxiapatita, con la consiguiente liberación de calcio. La calcitonina favorece el accionar de los osteoblastos. Habrá más osteoblastos y los tornará en muy activos. Mantiene a los osteocitos porque los osteoblastos van a transformarse en definitivo una vez que están rodeados de matriz y rodeadas de sales de calcio, van a constituir osteocitos. Por el contrario, el osteoclasto va a reducir, digamos, la cantidad de sales de calcio en el hueso. La paratormona, entonces, que es de alguna forma hipercalcemiante, es decir, que quiere incrementar a través de su accionar los niveles de calcio, va a tener un efecto reduciendo la actividad de los osteoblastos, reduciendo su número y por el contrario va a favorecer la producción de osteoclastos, cosa que va a tener un efecto inverso la calcitonina, ¿no? Entonces, con el juego esto de calcitonina paratormona, uno va a activar la producción de hueso y el acúmulo de calcio en el hueso, o va a reducir el acúmulo de calcio en el hueso. La vitamina D. La vitamina D es una vitamina liposoluble y puede ser adquirida a través de la ingestión en los alimentos como cualquier vitamina, pero la verdad sea dicha que la vitamina D también debemos considerarla una hormona, ya que puede ser sintetizada en el propio organismo a nivel de la piel. Una de las etapas finales en la síntesis de vitamina D es producir un corte, y este corte es favorecido por la luz ultravioleta. Es por este motivo que favorece los niveles de vitamina D que los animales estén expuestos a la luz solar. Esto es válido también para el hombre. De hecho, las personas que están donde hay pocas horas de luz por día y sobre todo si tienen piel negra, pueden eventualmente tener una deficiencia en los niveles de vitamina D. La vitamina D tiene la característica de ser producida en la piel o introducida a través de la alimentación, pasar al hígado. Una vez en el hígado sufre un cambio en donde hay una hidroxilación en el carbono 25, entonces se forma el 25 hidroxicolicarciferol o 25 hidroxivitamina D, el cual tampoco es muy activo. Para la activación final de la vitamina D se requiere una hidroxilación que se da en el riñón para formar el 1,25 dihidroxivitamina D. Esta hidroxilasa está regulada por la paratormona, de manera tal que una de las acciones o muchas de las acciones de la paratormona son indirectas y están mediadas a través de la vitamina D, ya que la paratormona incrementa los niveles de vitamina D activa. El fosfato también en la regulación tiene un efecto inhibitorio sobre esta hidroxilasa, y si es que hay bajos niveles de fosfato, se forma más vitamina D activa, ¿no? Y si hay mucho fosfato, se produce menos vitamina D activa. El efecto, yo diría, primordial y más importante de la vitamina D es que favorece la absorción de calcio a nivel intestinal, ¿no? Es decir, las vías por las cuales termina incorporándose calcio se ven potenciadas por el accionar
de la vitamina D. A nivel del hueso también hay un efecto parecido, favoreciendo, digamos, que ciertos cristales que son accesibles pasan al líquido extracelular y favoreciendo la reabsorción ósea, que son bastante común con lo que hace la paratormona. Y estas son las funciones. ¿Por qué considerarlo una hormona? Bueno, porque es sintetizada en el organismo, la piel, porque se traslada de la piel a otro, bueno, sufre una transformación, el riñón tiene un rol fundamental, pero esencialmente va a ejercer su accionar mediada por la sangre, va a volver al intestino, va a tener el efecto en el intestino, va a ir al hueso, va a tener el efecto a nivel del hueso. Bueno, como habíamos comenzado de que la calcemia eran los niveles de calcio en sangre, estaban determinados de alguna manera por la cantidad de calcio que era absorbida, por el almacenamiento y movilización del calcio óseo y por la eliminación del calcio y el fosfato a nivel del riñón. Vamos a ver cómo juegan, digamos, los tres compuestos que hemos visto, la paratormona, la calcitonina y la vitamina D. Cuando baja el calcio, es decir, se produce hipocalcemia, se activa automáticamente la vitamina D. Con más vitamina D va a haber una reabsorción del hueso, una liberación de calcio, se va a formar menos hueso y se va a liberar más calcio del hueso, se va a favorecer la reabsorción de calcio en el riñón y la eliminación de fosfato. Y a su vez, la paratormona a nivel del riñón va a tener ese efecto de que el 25-hidroxivitamina D3 pase a la 1,25 vitamina D3. Con más vitamina D3 activa, va a haber una potenciada la acción a nivel del hueso de la paratormona, pero sobre todo va a haber una absorción mayor de calcio a nivel intestinal. Ahora, la otra cosa que podría pasar, olvidémonos de esta parte, es que hubiera una hipercalcemia, cosa que puede pasar luego de que uno ha consumido un alimento con altos niveles de calcio, es decir, una hipercalcemia postprandial, luego de alimentarse. En ese caso, lo que se va a activar es la calcitonina o tirocalcitonina, como también es llamada, por su origen, y lo que va a hacer es reducir el efecto de absorción de calcio a nivel intestinal. Va a haber un efecto también indirecto, va a haber una menor activación por parte de la vitamina D3, aunque no lo mencionan los autores, muchos autores, y va a haber sobre todo una reducción por una mayor deposición de hueso, por reducir el número de osteoclastos y reducir la absorción ósea por parte de los osteoclastos. Y bueno, y todo esto es lo que va a hacer que baje nuevamente el calcio. Bueno, muchas gracias por su atención. Está muy bien descrito este capítulo en el libro Claim de Fisiología Veterinaria, así que van a poder de alguna manera repasar estos conceptos en este libro. Bueno, desde ya.